Tenemos aquí con nosotros a Jesús Robles, titular de la Unidad de Transporte y Movilidad, porque precisamente ahorita se está llevando en Los Cabos un foro sobre movilidad. Bienvenido, Jesús. Gracias por la invitación y buenas tardes a todo su auditorio. Vamos a empezar por definir qué exactamente es un foro de movilidad, porque se debe de entender como un tema muy importante por dos razones. Una, por la cantidad de gente que se mueve, y dos, por la cantidad tan reducida o tan estrangulada de vías de comunicación. Supongo que debe de haber ahí dos temas muy importantes de los que se puede platicar. Bueno, yo empezaría primero por definir qué es la movilidad, exacto. Y vamos entendiendo la movilidad como la acción de trasladar personas o bien pública, pero de manera segura, de manera sustentable, con la accesibilidad y proximidad correspondiente, ¿sí? Agarrado de dos grandes herramientas, obviamente la seguridad vial y el transporte. Y vamos entendiendo la seguridad vial como el proteger a las personas y a los bienes que están dentro de la vía pública, ¿sí? ¿Desde qué punto de vista protegerlos? Hay que protegerlos en la vía pública, primero con una reglamentación adecuada para el uso y la jerarquía de la vía pública. Por ejemplo, las banquetas al día de hoy es muy común que oigas, allá en Estados Unidos si te caes te mandas a la ciudad. ¿Y por qué? Porque está regulado y reglamentado. Sí. Entonces, desde ese pequeño detalle hasta el punto de la seguridad pública, la iluminación, el propio recurso humano que se encarga de la seguridad en la vía pública, ¿no? Esta unidad de transporte y movilidad, ¿de quién depende? La unidad de transporte y movilidad, a diferencia de la administración anterior, que dependía de Secretaría General de Gobierno, en el Gobierno del Estado, se le dio un sesgo para que fuera técnica. Depende al día de hoy de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte, con la idea de emigrar a un aspecto 100% técnico. En estos 2 años que se lleva de trabajo, ¿sí? El primer paso a dar fue levantar el diagnóstico de la problemática en todo el estado, ¿sí? Cada estado tiene su problemática en materia de movilidad muy especial, de acuerdo al giro o la actividad económica en la que se realice. Pero no hay una modalidad que no tenga problemas al día de hoy. En este primer diagnóstico, pues, tienen una problemática en común, que las reglas del juego no están claras. El marco normativo no es el más adecuado. Eso nos llevó por consecuencia a hacer un estudio muy a fondo, cómo nos encontramos en el contexto nacional, en el contexto estatal, en el contexto regional, en cuestión de nuestro marco jurídico, que es la base para solucionar de problemas desde raíz de todos tipos. Y hasta, perdón por la interrupción, pero para ir más o menos entendiendo esto, si el déficit o si las deficiencias vienen desde el marco normativo, me imagino cómo estamos ya en el operativo, ¿qué podemos hacer para no tener que llegar al operativo con deficiencias o con esos déficits? ¿Y a quién le podemos pedir cuentas? Me imagino a quién es, pero prefiero que tú me lo digas. Okay. Para precisamente hacer que las cosas en materia de movilidad funcionen no solo a nivel de competitividad estatal con otros estados de la República, sino de nivel internacional, precisamente porque somos un destino con esa mira. Somos un estado. El garantizar el derecho a la movilidad es para el Estado y debe ser el garante el Estado, ¿sí? Empezaría yo con un análisis conceptual. Por ejemplo, somos atípicos al resto del país en varias situaciones. Una, pues a diferencia del resto del país, si bien es cierto el Estado es quien confiere una autorización mediante un permiso o concesión para explotar la vía pública, quien opera y vigila dicho transporte son los municipios,
¿sí? Somos una de las 14 leyes más viejas del país, data de 1997, nuestro marco normativo, y por lo tanto nos falta incluir muchos modos o muchas modalidades de transporte que ya han surgido nuevos desde el 97 a la fecha, desde los autos eléctricos, etcétera. Y se nos olvidaron incluir muchos puntos, servicios conexos, servicios auxiliares, y todo lo tenemos en forma muy general. Entonces, si esa es nuestra principal problemática, nos dimos a la tarea de la sensibilización, de dar a conocer esta problemática mediante mesas de trabajo en todo el estado. Hicimos más de 200 mesas de trabajo con todo el sector transporte, modalidad por modalidad, analizando la problemática de cada uno de los sectores, pero también nos reunimos con empresas, con las cámaras, con las universidades y con las personas con discapacidad, con la sociedad civil, etcétera, sensibilizando en este punto para llegar al punto, a la cereza del pastel, aterrizar en estos foros de consulta ciudadana en materia de movilidad, donde el Estado garantice un espacio donde se pueda expresar libremente la sociedad de todos los sectores mediante ponencias e ideas que le abonen a la movilidad. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. El día de ayer estuvimos en el municipio de La Paz con excelentes resultados, con participaciones muy interesantes. ¿Hace cuánto empezaron este trabajo? Ayer, ¿no? Ese trabajo lo empezamos hace 2 años. No. Es lo que digo yo. Hace 2 años. O sea, se tiene primero que ver, recopilar toda esta información, según entiendo, Jesús. Entonces, ya que tiene esta información y estas conclusiones que van a venir de estos forums que vienen, entonces ya con esto, me imagino que se le indicará al Congreso de la Unión a que pongan las leyes para que empiece a cambiar las reglas, ¿no? Porque tenemos una ley, ¿qué me decías? ¿Desde cuándo no se ha cambiado? ¿Desde cuánto? ¿De las más antiguas de México? De las 14 más antiguas de México. De las 14 más antiguas de México. Y somos un país joven, o somos un estado joven, nuevo. El más joven de México. Sí, el más joven de nuevo con las reglas más viejas de México. Entonces, pues claro que tenemos unos problemas graves aquí de comunicación, de movilidad. O sea, todo mundo se queja de cómo está el transporte, tanto sea de carga, como sea el transporte de público, de gente, como sea el transporte particular. Tenemos miles de automóviles aquí por persona. Bueno, no miles, pero tenemos muchos. Per cápita creo que somos el país, la ciudad o el municipio que más tenemos per cápita. Entonces, pues traemos un problema más de control también, de tránsito, lo hemos visto aquí, hay muchos automóviles que no tienen ni las placas correctas, o sea, ni seguro, ¿no? Bueno, va más allá. Es un tema, como usted lo comentaba, internacional. En el 26 de noviembre del año pasado se promulgó la Ley de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, en donde se habla todo un título en el tema de la movilidad. La movilidad lo que pretende es jerarquizar el uso de la vía pública y dándole preferencia mediante un marco legal al peatón, a las personas con movilidad reducida y al discapacitado. En un segundo término, al ciclista, que también tenga las reglas de operación, cómo utilizar la vía pública, no necesariamente en una ciclovía, sino compartir la vía pública, qué tipo de bicicleta puede circular, qué medidas cautelares, qué medidas de seguridad. Y el tercer punto, lo menos importante y de los más importantes, el transporte público. Y vamos entendiendo el transporte público como que el que es de interés para todas las personas, el masivo, el colectivo, el urbano, el suburbano, el taxi, pero como debe de ser, con las reglas perfectamente bien claras, porque